Estás viendo Terapia de Corazón. Por Despierta TV. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Terapia de Corazón este martes con M de Mujer. En el momento que ustedes nos están viendo es martes con M de Mujer, no se espanten. Y recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, tanto en Despierta TV como Terapia de Corazón. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, pues búsquenos y ahí nos van a encontrar. Y por supuesto también saludar a toda la gente que nos escucha a través de Radio Génesis en el 106.5 FM en Cancún y en el 107.9 Puerto Morelos. Gracias por estarnos escuchando. Si van manejando, por favor, con mucha precaución, paciencia y no se anden peleando, por favor, porque yo soy muy peleonera, entonces yo sé lo que se siente, entonces mejor relájense un muchito, por favor, para que lleguemos sanos y salvos a casita. Y pues nada, el día de hoy tenemos, como siempre, información muy interesante y seguramente vamos a aprender mucho de nuestro especialista y nuestro invitado hoy, porque yo creo que a muchos nos surgen dudas sobre su especialidad y en qué momento tenemos que ir con él. Pero bueno, primero lo voy a presentar dándole la más cordial bienvenida por primera vez aquí a Terapia de Corazón al doctor Rafael Maciel Morfil. Bienvenido, neurocirujano. Buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña la señorita más dispersa que me dispersa. Ella es Mirna Carrillo y está aquí de invitada. Buenas tardes, querido público. Échame la culpa de tu dispersión. Échame la culpa. Échame la culpa. Es que bueno, comunicadoras, sí. Al final de cuentas, nos encanta el mitote. Ya voy a venir yo como aplausos cada que presentes. ¡Bravo! Sí, por favor. Pero bueno, gracias por estar en sintonía con nosotros y recuerden que este contenido se queda aquí en las redes sociales de Terapia de Corazón y Despierta TV. Por si no lo puedes ver completo, no te preocupes, aquí lo vamos a seguir pasando sin ningún problema. Y pues nada, aprovechar a nuestro invitado el día de hoy para ahora sí que exprimir la mayor información posible de su especialidad. El doctor Rafael es neurocirujano, ahí estoy, ya le dije hace rato, la voy a regar seguramente en algún momento y no llevo ni 5 minutos y ya la regué. Pero bueno, esto pasa, sí, ya saben cómo somos aquí en Terapia de Corazón. Pero bueno, al escuchar el título nobiliario, por decirlo así, como que nos quedamos así de, a ver, espérame, neuro, o sea, es la cabeza, cirugía, me van a abrir la cabeza en algún momento. ¿Qué hace un neurocirujano? Bueno, el neurocirujano es una subespecialidad de la cirugía general. En la cirugía normalmente son 3 años de la especialidad y después uno puede escoger alguna subespecialidad, en este caso la neurocirugía. Los neurocirujanos, ¿qué es lo que hacemos? El neurocirujano es el que opera lo que es problemas de cerebro y problemas que están dentro de la columna vertebral. Okay. En la columna vertebral, pues realmente es un lugar que pueden ocupar 2 médicos al mismo tiempo. Okay. Lo que son los ortopedistas, que también ven el área de columna, y los neurocirujanos que ven el área de columna. Entonces es un área combinada, que pueden estar dos especialistas. Es igual el tema de la mano. El tema de la mano lo ve cirugía plástica, okay, y lo ve también ortopedia. Okay. Entonces hay ciertas partes del cuerpo que las pueden ver 2 especialistas. Entonces el neurocirujano, lo que más vemos nosotros en la vida práctica de todos los días es la parte de neurología. Okay. Porque la área ya de neurocirugía, pues ya es cuando llegan casos ya muy, ahora sí que particulares, que requieren cirugía. Pero la mayoría de los pacientes que vemos es de la vida diaria. Migrañas. Dolores de cabeza. Ay, sí, dolores de cabeza, la mayoría son o tensionales o migrañosos. Eso es la mayoría. Okay. Pacientes que vienen por eventos de convulsiones, okay, que pueden ser o no epilepsia, que es una consulta muy común. Y después de ahí ya vienen los que pues vienen porque tienen temblores, muchos pacientes vienen porque tienen mareo y por el mareo van con el neurocirujano o con el neurólogo, siendo que el mareo, el 80% de los casos es el oído. Con el otorrino, ¿no? Yo tengo ya 15 años dando consulta aquí en Cancún y hasta el día de hoy yo recuerdo 1 o 2 casos
que hayan sido mareo de origen neurológico. Todos los demás son del oído. Entonces uno los escucha a los pacientes y pues les dice, ¿sabes qué? Yo me identifiqué ahí con sus pacientes. Y vámonos con el otorrino. Realmente, ya que el otorrino descarta que es o no del oído, si él piensa que es algo neurológico, no lo regresa, pero normalmente no sucede. Ok, wow. Sí. Es importante, como siempre decimos aquí en Terapia de Corazón, informarnos para tomar decisiones inteligentes o decisiones con mayor información finalmente, ¿no? Entonces, ahorita nos está dando información relevante e importante porque un ciudadano de a pie, ¿verdad? Cuando le duele algo y se espanta, tendemos a pensar lo peor. Sí. Siempre es, ya, pues yo les estaba contando mi anécdota de mis migrañas, dije ya tengo un tumor, ya me llevó Diosito y resulta que es algo tensional. Pero cuánta gente hay allá afuera que precisamente piensa en neurocirujano y piensa es diagonal, me puedo morir, ¿no? De alguna circunstancia. Hay dentro de la cirugía, en tema de neurología, hay ciertas o ciertos procedimientos que no sean considerados peligrosos. Realmente en el tratamiento de neurocirugía, la mayoría de los procedimientos quirúrgicos tienen algo de riesgo. Bueno, como cualquier cirugía. Como ¿no? cualquier cirugía. Claro. Igual que para el cirujano, el quitar el apéndice es el pan nuestro de cada día, nosotros también en la área de neurocirugía tenemos procedimientos que son ya muy estandarizados. Ya. El que pone la valvulita, los niños que nacen con hidrocefalia, pues los coágulos en los pacientes que tienen accidentes, que es el área que yo más veo, la parte traumática. Y en la parte de columna, pues las hernias de disco, que es un problema común, que a veces no es diagnosticado, pues eso también es una cirugía bastante, ahora sí, frecuente. Entonces es la que nos sentimos más familiarizados, más sueltos, y ya luego vienen pues las cirugías que se empiezan, como que dice, a ser un poco más complejas. Ok, de cosas mucho más específicas, ¿no? Como lo dije hace ratito. ¿Quieres comentar? Sí, quería preguntarle, doctor, nos comentaba, mi programa, buenas tardes, nos comentaba de los síntomas más frecuentes con los que se presentan la gente en su consultorio. ¿Qué otros síntomas usted pediría a la gente que no dejen pasar y que sí lo vayan a ver? Por ejemplo, me atrevo a decir algo, a ver si no me equivoco, si me golpeo la cabeza muy fuerte y no sé, sangro o no sangro, sí voy con el doctor, me espero, o como decía, un mareo, pero a lo mejor con este otro síntoma sí, mejor recurrir a un médico, de preferencia neurocirujano. ¿Qué síntomas son importantes no dejar pasar? Mira, eso es muy importante. Yo ahorita doy clases en la universidad y lo que le digo a los alumnos es, cuando ustedes tengan un dolor de cabeza, un paciente que siente un dolor de cabeza, pero además de eso tiene algún dato neurológico, ese es el dolor de cabeza que nos debe de prender un foquito rojo. Okay. Dolor de cabeza más que siento el párpado caído, dolor de cabeza más visión borrosa, dolor de cabeza más se me empieza a entumir el brazo y la pierna derechas. Entonces, es estoy sintiendo todo. Doctor, ¿cuándo me dijo que ¿Cuándo pasa su consulta? ¿Sí? Ajá. Ok. Sí, entonces el dolor de cabeza es algo que es muy común. Es que ese es el asunto, Todos tenemos dolor de cabeza. Sí. O sea, Yo ahí tengo sí dolor de cabeza para mi esposo. nos incluimos todos. Sí. Y pues si me dicen cuándo ir al médico por un dolor de cabeza, yo les diría que casi siempre. Wow. Ok, es importante. ¿Por qué? Porque más vale ir y que no tengas nada, Sí, claro. Sí, claro. andarlo guardando, y que cuando llegues, pues a nosotros como médicos a lo mejor hay muchas veces que el paciente desde que se asoma en la puerta ya sabes qué tiene, Wow. pero el paciente no tiene ni idea de lo que tiene. Entonces, a veces lo que para uno puede ser muy obvio, para el paciente no. Claro, por Claro. supuesto. Sí, se entiende. Entonces, si tienes un dolor de cabeza que ya tiene un ratito, ya tiene 2, 3 días y ya van una semana y no se me quita, yo te recomendaría que fueras con el médico. Por sí sí o por sí no. Por sí o por sí no. Claro, y digo, una cosa es tal vez una resaca, no dormiste bien, trabajaste mucho, un dolorcillo de cabeza, sí, pero ya cuando comenta, no es algo que es recurrente, o como Nancy ha llegado a compartir, que no sabía ni por dónde ni por qué. Sí, la vomitada. A mí y eso de madrugada. Sí. de la dormida de brazo y la pierna, híjole. ¿Te ha pasado?
Me ha pasado. Pero es por los hongos mágicos que consumen. No lo estoy balconeando aquí. No, a lo mejor el doctor me podría consulta gratis, ya sabes. No, ¿sabes? O sea, yo soy muy enojona. Yo me enojo mucho. Y generalmente cuando sí tengo como un coraje muy grande, Tiemblas. Si tiemblo o me duele la cabeza, me duele generalmente el lado derecho. Y empiezo a sentir como en la cuenca del ojo algo como extraño también. Ay, no, ya, no, me lo estás pegando. No, calma. O me ha pasado que no siento ves. como pequeño, como si estuviera dormida esta parte, no esta parte de mi cuerpo. La pierna no, pero esta parte como del brazo. Pero lo emocional tiene que ver con esos Eso dolores de iba a cabeza, por preguntar. ejemplo, las enfermedades neurológicas. Muchísimo. Ok. O sea, en los dolores de cabeza, el 80% cae en dos. O migrañas o dolor de cabeza tensional. Ahí caen yo sufro 8 las de dos, cada gracias. 10. Ya los otros dos son los que ya te pones a pensar un poquito más como médico qué pueda tener. Ese 20%, digamos. Sí, en ese 20, pero los otros 8, desde que empieza a hablar, vengo por dolor de cabeza, le ves la personalidad y dices, ya nada más esperas a Qué ver miedo. qué ha hecho, qué ha tomado, con cuántos médicos ha ido. Lo que pasa es que muchas veces con el dolor de cabeza tensional, el paciente no lo acepta. Claro. Y entonces tú eres el médico número 4 que va a ver el paciente. Los otros 3 le han dicho que es dolor de cabeza tensional. Y no, yo no soy tensa, a mí no me pasa. Yo soy bien tranquila y te llega gritando. Entonces, Ay, sí. es eso, o sea, creyendo, desde que llega el paciente muchas veces dices, esta es una migraña, este es un dolor de cabeza tensional. Déjalo hablar, a ver qué tanto chocho se ha tomado. Esa es otra, sí. De la automedicación, ¿verdad? De los Sí. dolores de cabeza. No, y se toman uno y luego se toman otro y ya cuando les empiezas a decir, ya se han tomado, pues dices, ¿y ahora qué le doy? Un golpe. Ay, Sí. No, es que me empiezas por aspirina, luego café aspirina, y luego algo más fuerte, y luego más fuerte, y luego yo no más paso fuerte. de esas cafeaspirinas. Sí, no, claro, por supuesto. Yo me tomo, no quiero decir marcas, pero uno amarillito con rojo. Ay, ya lo dije. Y casi no me pasa, en realidad casi no siento la necesidad yo de tomar una pastilla para el dolor de cabeza, porque como sé que es por estrés o como enojo, me relajo. Orégano mágico, es cierto. No, para nada. No, más que nada, o sea, me relajo, trato de dormir, un baño, o sea, ya no, puede pasar, sí. Es que, ¿sabe qué, doctor? Creo que también el tema, digo, ya nos estamos enfrascando un poquito en los dolores de cabeza porque Sí. creo que es algo muy común Claro. y algo Sí, que bien común. nuestro cuerpo al final nos está diciendo algo, ¿no? Ajá. Yo les compartí a mi caso, en particular conmigo, era el tema de una rectificación cervical que... La constante fue que en 2 o 3 meses fuimos mi esposo y yo al tour de Jungle Tour, que son las lanchitas rápidas y cosas así. Sí. Esas 2 veces terminé con una migraña que decía, me estoy muriendo y vomitando y así de ya horror. Obviamente ya la segunda me dijo mi esposo, ya vamos al médico, ¿no? Yo, es que qué tal que me dice que es un tumor y no sé qué, ¿no? Y resultó que precisamente por el golpeteo estoy pues lastimándome más de lo que me ocasionaban las migrañas. Pero ¿cuántos de nosotros no dejamos pasar las migrañas? Porque para llegar a ese punto de que fui a un neurólogo a ver qué me pasaba con mis migrañas, desde los 15 años tengo migrañas. Claro. Entonces si era como, me tomo una aspirina, ya se me pasó. Como que O lo la ves como algo- resignación automedicada de, es que Claro. yo ya sé que tengo migraña. ¿De qué tipo? Migraña. Pues no de la Y me cabeza. tomo 2 pastillas y ya sé que no tengo que salir, que fue lo que Sí, no, por estuviste haciendo supuesto. muchos Entonces, años. sí es importante que pongan ojo en esto porque no Sí. es ya nos lo han dicho especialistas y hay que recalcarlo el día de hoy, no es normal vivir con dolor. Y digo, y hay de dolores a dolores, entonces también lo que estamos tratando de generar conciencia aquí es que si tenemos a la mano los especialistas, aquí en Cancún Claro. hay médicos excelentes, vienen del extranjero, vienen de otras ciudades a ver a nuestros médicos aquí a Cancún, pues ¿por qué no vamos y lo platicamos un ratito? Ya dice que desde que entra ya sabe más o menos por dónde va, pues nos desahogamos, porque también, por ejemplo, mi mamá cuando iba a consulta para mí, le contaba al doctor que sí comía como mucha pizza, que sí los frappés, que no sé qué, yo me vine por una gripa, o sea. Pero bueno, uno va y se desahoga y los doctores lo entienden, porque imagínense, dice el doctor que aquí, por lo menos aquí en Cancún, lleva 15 años dando consulta, más todo lo que tenga de background. Entonces, de verdad que los doctores saben lo que están haciendo. Créanme que no va a haber un doctor que diga, le voy a recetar esto para que le haga daño, le voy a inventar algo. La verdad. Entonces, ojo con eso. Tenía una pregunta, y ya la chequé aquí en el teléfono. ¿El autismo lo ve un neurólogo? El autismo lo ve el neurólogo clínico, Ok, porque una cosa es el neurocirujano y el otro es el neurólogo clínico. ok. Yo considero que un 10-15% de mi consulta yo la derivo al neurólogo clínico, Ok, porque yo considero que como neurocirujano tienes una capacidad de resolver
problemas neurológicos hasta cierto nivel. Ok, Y después debes de derivarlo al neurólogo clínico, ya. ya sea un adulto o sea un pediátrico. Ok, dependiendo Y del el paciente. autismo más que nada es de pediátricos. Entonces lo recomendable es que vean a un neurólogo pediatra. Ah, ok, Aquí en Cancún hay varios neurólogos pediatras sí. que pues son bastante buenos los que yo he conocido. Entonces ellos son los indicados. Ok, entonces ya está contestada esa pregunta que me mandaron en cuanto a quién atiende el autismo. Perdón, me moví un poquito extraño aquí. Entonces, bueno, a ver, ¿qué otras enfermedades ve el neurocirujano? Pues el neurocirujano, la parte de dolores de cabeza, vemos mucho epilepsia. Ah, ok. La epilepsia es un problema muy común aquí en la región. Realmente, yo estuve antes de Cancún en Michoacán. Ok, En Michoacán, lo que es el problema de epilepsia ocupaba como un 20-30% de la consulta de lo que es neurológico. Aquí en Cancún, yo estuve 14 años en el Hospital General Wow. y la consulta por epilepsia en el Hospital General ocupa el 90%. es muchísimo. Es altísima la incidencia que hay de epilepsia en Quintana ¿Es Roo. un factor de localidad, de estilo de vida? Híjole, es algo que valdría la pena mucho estudiarlo. Wow. O sea, Sí, por ahí si supuesto. hubiera algún laboratorio clínico que le interesara el tema, maravilloso. Anótenle. Pero es altísima la incidencia comparado con el resto de las enfermedades neurológicas. O sea, rebasa No, y al hablando de estándar que- que dice el libro que deberíamos de ver. Claro, ¿no? Y además estamos hablando de que el estado es pequeño, no es como que hay Chihuahua, o es un lugar pequeño. Claro. Sí, pero la consulta tenía yo 14, 15 pacientes y a lo mejor 13 pacientes eran epilépticos. Wow. Entonces, es algo que veías llama la atención. papá epiléptico, hijos, primos, o sea, es algo muy común en el paciente aquí en Quintana Roo, lo que es la Claro. epilepsia. Wow. Qué curioso. Yo solamente conozco una persona epiléptica. Entonces, a lo mejor no sé si habrá cierta localidad o a lo mejor un rango de edad que predomine. ¿Predomina alguna edad Predominan más en niños. en niños? En niños Ok. es cuando se presenta más. Ya encontrar un caso de epilepsia después de los 20, 25 años, a todos esos pacientes, volviendo a lo que es importante, una persona que tiene un evento epiléptico después de los 20 años, siempre hay que hacerle una tomografía de cráneo, siempre, porque ahí es cuando empieza ya la incidencia de lesiones, ya sean tumores o algún otro tipo, a nivel que pueden causar convulsiones. Entonces ya todo paciente mayor siempre hacer estudios de imagen. Ok. Puede ser que no sea nada, que sea una epilepsia de inicio tardío, Claro. pero puedes tomar un caso de una lesión tumoral en una etapa muy temprana, si desde un inicio que presenta una convulsión le haces una tomografía y no lo dejas, ay, es un epiléptico, vamos a darle medicamento y resulta que en 2 años ya te das cuenta que ¿Y tenía una un tumor. persona que tiene epilepsia siempre va a presentar convulsiones? Los niños, normalmente el 80% de los niños que tienen un buen tratamiento van a llegar a una edad donde se van a curar Wow. y van a dejar de tomar el medicamento. Solamente el 20% de los niños van a tomar medicamento toda la vida. La mayoría van a pasar por el trayecto de tomar medicamento, estar con algunas crisis que se reduce con el uso del medicamento, pero van a tener. Va a llegar un momento donde van a pasar 1, 2, 3 años sin crisis, con medicamento, y es donde ya pasa la etapa de empezar a retirar el medicamento. Y ahí es donde vemos si el paciente va a hacer continuo su tratamiento toda la vida o se va a poder retirar el medicamento y que no lo tome. Pero pueden tener una vida perfectamente funcional. Totalmente funcional. Eso también es importante saberlo, porque también hablando, es que decir epilepsia como que nos suena muy muy fuerte y pensamos en ya se le desgració la vida a quien le hayan dado ese diagnóstico, y la verdad es que mucho de la labor que hacemos en terapia de corazón al traer especialistas es precisamente informarnos y conocer más de lo que en Google luego encontramos, ¿verdad? Que luego suele ser un poquito alarmante porque buscamos cosas que ni al caso. Entonces, repito, vayan con el especialista. Y en el caso, ahorita que estaba diciendo que hay que hacerle tomografía a un paciente que presenta epilepsia por primera vez después de los 20 años, no recuerdo, en algún programa de televisión vi, probablemente va a ser Grey's Anatomy, lo siento, discúlpeme doctor, pero es un modo, lo siento,
No, pero me llamó la atención una vez un caso de una persona que tuvo un accidente automovilístico y que dentro del protocolo de urgencias tenían que hacerle una tomografía para ver que todo estuviera bien y se saltaron ese paso y resulta que tenía, no sé si de un golpe, algo en la cabeza le pasó y falleció y tuvo hasta muerte cerebral. Entonces, dentro de los protocolos, en este caso de accidentes, no sé cómo se llama, de traumas, se tiene que hacer una tomografía sí o sí. No, en el trauma craneoencefálico, normalmente cuando una persona no pierde el estado de alerta, tiene un golpe en carro, pero no se desmaya, habitualmente no necesitamos hacer una tomografía. Le dejamos al paciente que esté en vigilancia. Pero si hay pérdida de estado de alerta o hay cierto deterioro en su estado neurológico, estado neurológico hay una escala que se llama Glasgow. O sea, esa escala nos dice desde que un paciente está en estado de coma hasta un paciente que está perfectamente despierto y puede comunicarse con nosotros perfectamente. Entonces, dependiendo de cuántos puntos tenga en esa escala, es cuando nosotros ya decimos, este paciente hay que hacerle tomografía. Ya. Cuando es un traumatismo moderado. Al leve normalmente no le hacemos. Es observarlo. Pero al moderado y al severo siempre se le tiene que hacer. A veces se menosprecian. El paso que en los congresos ha habido de entre leve y moderado, ese que es una puntuación que le llamamos nosotros de 13-14, lo máximo es 15, ese 13-14 siempre ha sido muy debatido, porque ha habido muchos pacientes que han fallecido por coágulos cerebrales y estaban en ese borderline, que estaban bien, pero ya tenían algo que estaba creciendo en su cabecita. Entonces, ahí es donde viene el hasta qué punto a veces es de más hacerlas, pero pues si te tocó ser ese poquito, pues vas a haber querido que te hicieran una tomografía. ¡Ay, qué importante! Y los golpes en los niños, hablando ya que seguimos con golpes en la cabeza, ¿es mito esta parte de que cuando un niño pequeño, a lo mejor de menos de 7 años, se golpea muy fuerte en la cabeza y no pierde la conciencia, nada más, no hay que dejarlo dormir, por ejemplo, ese mito? No es dejarlo dormir, es simplemente el hecho de mantenerlo en vigilancia, no dejarlo solo. En los niños, ¿qué es lo que más nos preocupa después de un golpe? Que se quede dormido y no responda, que el niño esté irritable y realmente desconsolado, eso también es un dato neurológico importante, o que empiece a estar muy somnoliento y vomitón. Esos son datos que deben llamarle la atención al papá y vámonos al hospital. Ok, voy a leer aquí en el celular, tengo mi acordeón de preguntas, dice, ya hablamos de esto, ¿por qué? Pues aquí está, parece que es pregunta mía, fíjese. ¿Por qué cuando tengo migrañas vomito? I feel you, sister. Mira, Nancy, deja de mandar tus preguntas. El vomitar en la migraña es, ahora sí que es un efecto vagal. Es algo que yo les pregunto siempre a los pacientes que dicen es que vomitan. Les pregunto, ¿vomita cuando empieza el dolor o vomita cuando ya tiene mucho dolor? No es cuando ya tengo mucho dolor, no importa, o sea, ese ya no tiene ningún valor en la migraña. Todo paciente que le ha tenido un dolor fuerte, una piedra en la vesícula, en el riñón, todos vomitan. El dolor cuando es muy fuerte causa náusea y causa vómito. Claro. Entonces, lo importante en el vómito de la migraña es si el vómito es al inicio, es que le empieza el dolor y en cuanto me empieza, empiezo a sentir la náusea. Entonces, esa náusea dentro de la migraña sí se le da tratamiento. Ok. Entonces es una respuesta del cuerpo al dolor, básicamente. Sí. Ay, qué feo. Es que perdón, Sí, mira, vas a comentar. perdón, doctor, en terapia de corazón, Nancy, los especialistas siempre se encargan de la salud emocional y en general la salud integral. ¿Cómo podemos mantener una buena salud cerebral? O sea, ¿qué cuidados hay que tener? Esa es una pregunta que siempre hacen sobre vitaminas, ejercicios cerebrales. Yo les digo, vitaminas cerebrales no hay. O sea, el día que descubran una vitamina para el cerebro, se van a volver millonarios. Ay, denme 10 de esas. Porque todo el mundo pregunta por la famosa medicina mágica y no existe vitamina para el cerebro. Tengo un orégano, no es cierto, Ay, doctor, sí, perdón, orégano. Solita. Tenía que decirlo. ¿Y cuál es el mejor ejercicio para el cerebro? Leer. Música, Hacer algo de ejercicio mental, porque ya todos los teléfonos, yo hace un par de días, se me quedó el teléfono en el carro y se lo llevó el chofer cuando fui a Chetumal. ¿Cuál era el teléfono del consultorio? O sea, mi problema era, ¿a qué número voy a marcar si no me acuerdo de ninguno?
Exacto, y así de, ay, pues ya se lo voy a checar en mi Facebook. Un segundo no tengo el teléfono para checar Claro, mi le Facebook. voy a hablar Entonces- a mi pareja, a cómo le marco, sí. Ya no hay teléfonos de moneditas en ningún lado. No, y además ya no recuerdas ningún número. Claro. A lo mejor si te va bien te acuerdas el de tu casa. Y uno o dos, o sea, ahorita yo creo que si nos preguntamos no recordamos más de 3 teléfonos. Sí, Cierto. sí, Cierto. ya antes era un directorio andante. Sí. Ya no. Pero sí existe lo que sería la gimnasia cerebral. Pues esa es la que cada uno se haga. Ok. O sea, la gimnasia cerebral no es de que uno se ponga ahora sí en Google, a poner gimnasia cerebral. Te van a venir una cantidad de cosas que vas a aburrirte. Sí. Mejor, ¿qué te gusta a ti? Y eso haz, pero mantén activa la mente. Ya. Eso es lo importante. Cosas positivas de preferencia. Aquí otra pregunta era, bueno, ya había hablado de los mareos, que mejor vaya al otro turno en vez de estarnos aquí agobiando, ¿verdad? Pero también me habían preguntado, lo estoy buscando aquí, el diagnóstico y tratamientos oportunos de cualquier enfermedad que tenga que ver con pues la cabecita, ¿verdad? Nos pueden ayudar a tener una buena calidad de vida, ¿no? Sí. Sí, el tratamiento oportuno es bien importante. Por ejemplo, lo que estamos platicando de la epilepsia. Una epilepsia cuando se diagnostica temprano, en la infancia, el niño no debe de tener ningún retraso por propio de la epilepsia. Desafortunadamente, en el Hospital General me llegaban muchos niños de pueblos lejanos a Cancún Sí, por que supuesto, llevaban pesado. años con epilepsia, años convulsionando y ya tenían cierto retraso en su crecimiento, en su desarrollo mental, algo que se llama encefalopatía epileptógena, o sea, la epilepsia sí daña al cerebro. Recordemos que es una descarga eléctrica. Entonces, no es lo mismo una descarga a 1000 descargas. Entonces, esas 1000 descargas van literalmente quemando neuronitas. Sí, es cierto. Entonces, si la epilepsia se detecta a tiempo, no debe de causar ningún retraso. Ok. Igual otras enfermedades, si se detectan a tiempo, lo que platicamos del dolor de cabeza. O sea, el dolor de cabeza, desmayos, es algo bien importante. Una gente que se desmaya, no menospreciemos una persona que tiene un Sí. desmayo. Claro. Ay, se desmayó, no pasa nada. Se le bajó. Ya No, despertó, sí. Ya se Denle su despertó. coca, un chocolatilla. Entonces, si una persona se desmaya, como les digo, una tomografía, o sea, yo sé que a veces para alguna gente una tomografía puede costar 1000, 2000 pesos, Sí. pero es la tranquilidad. Claro, la Es salud no No, tiene la y vida. evitar algo a futuro más grande. Sí, por supuesto. Muy bien, ya nos estamos encaminando para ir al primer corte, pero antes quiero balconear a Alan, que me está aquí diciendo cositas, porque ahorita que dije el tema de que se desmaya alguien y le dan una coca, un chocolate, me hice un bolillo, pero eso es para el susto, para que se le regrese el para el azúcar. susto, El bolillo es sí. para el susto, por si se asustaron, ¿eh? Pero bueno. Pero también claro, puedes porque aquí poner el nos balconeamos chocolate en un todos. bolillo. Sería como un pan con... O chopear el bolillo en la coca. No Ya veo la aquí estamos, situación. pero Claro, al tiro todo con se con las puede. recomendaciones, ¿eh? Sí. Ajá, muy Oiga, bien. Doc, Pues- perdón, Bueno. y rápido, ¿cuál sería de las peores prácticas para el cerebro? Sí, ok, una epilepsia daña mucho por las descargas, pero, y me va a balconear yo, o sea, que lo peor que le puedes hacer a tu cerebro es no dormir, o forzarte a estar despierto. Drogarte, mucho O café. utilizar algún tipo de droga. Las drogas es algo bien importante. Yo la semana pasada tuve un chavo en la consulta y pues realmente él ya tiene pues un daño importante y pues él acepta, es que yo usé mucho drogas, usé muchos solventes, usé mucho inhalado. Wow. Entonces pues afortunadamente daña. Y en él traía una tomografía de cráneo y yo le enseñé la tomografía de una persona de 40 años y le mostré la suya. Y le dije, esto es lo que deberías de tener de cerebro. Y tú tienes como Ay. una cuarta parte que ya se te destruyó. Tu cerebro parece una persona de 70 años. O sea, el cerebro se va destruyendo. Entonces no es de que ya no le camine la ardilla al chavo. O sea, Ya no ya tiene. se le quemó. Ya se le está frito. Literalmente. Y eso Sí. podría ocasionarle, si estamos pensando en que por todo este consumo de drogas que tuvo, su cerebro pues llegó a este nivel, le podría ocasionar, por ejemplo, demencia a más corta edad, todo eso. Puede causarle demencia y son Alzheimer, pacientes inclusive. que ya tienen problemas para pensar. Él lo que refería es, tardo en pensar, no recuerdo las cosas Wow. y me cuesta mucho luego entablar conversaciones. Y tiene 40 años. Wow. Está chavo. Entonces, sí las drogas dañan. Sí, para irnos al corte nos vamos a ir con este mensaje. Sí es una realidad, las drogas destruyen.
fuera de broma, ya Sí, saben que no. aquí nos gusta de repente bajar un poquito de nivel la solemnidad de los temas para que conectemos más, pero sí o sí necesitamos ser más conscientes del daño que le estamos haciendo a nuestro cuerpo, ya sea con drogas o con no alimentarnos bien o con no dormir lo suficiente o con automedicarnos, ¿no? También eso es muy importante que no lo hagamos, a menos que tengamos el respaldo de algún especialista. Y pues bueno, nos vamos a ir a un corte comercial rapidísimo, no nos van a extrañar, no se preocupen, esto es Terapia de Corazón. Ya estamos con más información aquí en Terapia de Corazón, ya estamos de regreso, me salté una palabra, pero ya saben que esto me pasa todo el tiempo porque ustedes ya me conocen, soy Nancy siendo Nancy en Terapia de Corazón. Estamos con el doctor Rafael, que es neurocirujano, y nos ha estado de verdad que dando información súper importante e interesante sobre enfermedades, sobre prevención, sobre en qué casos acudir con un neurocirujano o con un neurólogo también en su momento, y sobre todo esto de tener a la mano, ¿verdad?, los datos de especialistas como el doctor, que por favor, si ya lo ubicaron aquí, ya lo están conociendo, ya lo conocían de antes, contáctenlo si lo necesitan. Ya nos dejó bien claro en qué casos podemos acudir a él y por supuesto están apareciendo sus datos para que pues lo contacten lo antes posible. Y para retomar la plática, nos fuimos hablando de temas como epilepsia, los dolores de cabeza, en qué casos ir con el neurocirujano, y en el corte estábamos hablando precisamente de los dolores de espalda, por ejemplo, los dolores de cuello, que también son tema que el doctor Rafael ve. Y en este tenor, ¿qué tipo de molestias en el cuello o en la espalda merecen la pena ir a una cita con usted? Bueno, sonó como a cita así de romántica, no, a una consulta. Sí. Consulta, señores, se comportan. Pues más que nada, las personas que acuden por un problema de columna, la mayor de las ocasiones es gente que tiene sobrepeso. Okay. Y eso es algo que en nuestros días es bien común, Okay. el sobrepeso. El sobrepeso es el peor amigo de la columna. Entonces, el sobrepeso lo que hace es que haga más carga sobre la columna, los huesos se empiezan a degenerar de manera prematura. Entre cada vértebra y vértebra hay un disco, es una estructura suave, la cual cuando nosotros le metemos más carga, pues eso va a hacer que duela. Entonces, ¿cuándo debemos ir con el ortopedista o con el neurocirujano por un problema de columna? Pues yo creo que cuando empecemos con una molestia que sea constante a nivel de la columna lumbar y puntos rojos cuando el dolor de la columna lumbar se te vaya hacia alguna de las piernas. Okay. Que digas, ay, es que la ciática. Entonces, la ciática es lo que nos dice la abuelita, que es cuando te duele la pierna. Sí, ese es el nervio ciático. Que cuando llega hasta el dedito. Hasta el dedito. Entonces, debes de ir con el doctor. Yo puedo decir que la mayoría de los pacientes que van a la consulta no tienen nada. Tienen sobrecarga, tienen un problema articular, ¿Postura también? postural, pero es bueno que vayan, Claro. porque mínimo nosotros como médicos tenemos la obligación de hacerles unas radiografías. Entonces, si nosotros tenemos la exploración clínica y tenemos unas radiografías, pues ya le podemos decir al paciente, usted esté tranquilo, usted no tiene mayor cosa. Pero hay veces que tienen alguna molestia leve, pero les hacen la radiografía y ¡ay! Pues resulta que el paciente no tenía una molestia leve, tiene un escalón en la columna. Ay, sí. Entonces es el momento para poder realmente detectar el problema. Entonces yo no menosprecio, igual que con el dolor de cabeza, menospreciar una radiografía en el dolor de columna, porque realmente nos puede sacar de un problema. Claro. O nos aclara si tenemos algo, o simplemente nos va a decir el doctor, baje de peso, cuide sus posturas, cuando le duela tómese esto o tómese esto, porque a veces la gente, como decían, el ácido acetilsalicílico, la aspirina, todo el mundo la toma, sí, pero el problema es que tiene efectos adversos en la coagulación. Y si estás tomando aspirina y por desgracia tienes un tropezón, caída o corte, vas a sangrar mucho más de lo habitual. Entonces, la consulta te sirve también para saber qué tomar cuando tienes una crisis. Ok, ya estoy más que anotada, lo voy a ir a ver pronto porque tengo ahí un asunto con mi dolor. Precisamente con el tema de la columna, del cuello,
¿Nos podría explicar qué es la rectificación cervical? Sí, la columna normalmente debe tener una curva natural. Esa curva que está en la parte del cuello de una manera, en el tórax de otra manera, en la columna lumbar y en el sacro. Nosotros somos como una S. Sí. Y esa S, ¿por qué sirve? Es como un resorte. Cuando caminamos, Amortigua también. amortiguan los discos entre cada vértebra y amortigua la forma natural de la columna. Entonces, si nosotros estamos rectificados en el cuello, que la columna esté recta, va a forzar la región torácica y la lumbar. Entonces, al final vamos a empezar a rectificar toda la columna. Entonces, cuando caminamos, el impacto del caminar va a caer directamente sobre la columna, sobre los músculos, y eso nos va a doler. Uy, duele mucho. Mucho, mucho. Entonces, la rectificación casi siempre es secundaria a un accidente. Al que le dicen como el del latigazo. El latigazo. Un golpe por detrás en el carro, puede haber sido hace días, hace meses, pero es el que principalmente es la causa de una rectificación cervical. Sí, más allá de mis dolencias, creo que lo he dicho tantas veces aquí que alguien me dejó la pregunta, bueno, ¿y qué es? Y yo, bueno, aquí la va a contestar el doctor, que él es el especialista, no yo, ¿verdad? Mirna, ¿ibas a comentar algo? Sí, bueno, hablamos del daño cerebral que puede ocasionar el uso de drogas y los síntomas que tenía el paciente que nos mencionó, como olvidar las cosas. Ese daño es irreversible, me queda claro. Ahora, si estamos hablando de una persona que tiene algún problema de trastorno mental, que también tienden a tener este tipo de síntomas, ¿es reversible en ese caso? Sí, en los pacientes que es realmente como una enfermedad neurológica, si es atendido adecuadamente por el neurólogo, entonces hay ciertos tipos de terapia y todo que pueden hacer que el paciente mejore mucho. Entonces, porque es realmente un trastorno conductual. Sí. Aquí el problema que tenemos con el paciente que consume drogas es que es una destrucción de las neuronas lo que causa. Lo mismo que pasa, como decían, de un paciente con Alzheimer. El paciente con Alzheimer significa que es un paciente que ha perdido neuronas. Las neuronas se mueren y no podemos reproducirse. Con las que nacemos, con esas morimos. Las que nos vayan acabando, pues va dejando espacios. Entonces, lo que hace la droga es destruir algunas neuronas. Entonces, literalmente lo que hace es que nos acelera un proceso cognitivo de aprendizaje. El desgaste, obviamente. Wow, qué interesante. Pero qué interesante saber esta parte donde puede haber un desgaste natural, no sé si lo estoy diciendo bien, porque a lo mejor yo soy una persona que toda la vida no utiliza drogas y a cierta edad se me detecta Alzheimer. ¿Es un desgaste natural? Sí, aquí lo que hay que establecer es muy bien la diferencia, ahora sí que tenemos la oportunidad de establecer lo que es el Alzheimer. El Alzheimer es un tipo de demencia. La demencia se distingue de la enfermedad antes de la demencia. Antes de la demencia tenemos algo que se llama deterioro cognitivo. Okay. El deterioro cognitivo es cuando el paciente, por su edad, vamos a hablar 70 años, empieza con que se le olvidan algunas cosas, empieza a pensar más lento, le dice alguna cosa y no te entiende bien. Como decían, antes hablábamos de corridito, ahora ya no podemos. Entonces, todo eso se llama deterioro cognitivo. Es un envejecimiento natural. Es una causa muy común de consulta, pero les da miedo de que vaya a ser Alzheimer o demencia. Sí. La demencia es cuando esto que te estoy comentando afecta la vida diaria del paciente. Ya. Cuando el paciente ya no se puede vestir, ya no le puedes dejar solo porque se pierde adentro de la casa. O sea, cuando todo el deterioro cognitivo ya le afecta al actuar, entonces es cuando empieza a considerarse como un trastorno demencial. Está bien saber la diferencia, digo, de manera muy general, gracias por aclararnos, porque precisamente en ese miedo que nos da, para empezar, yo creo que la mayoría de nosotros, cualquier diagnóstico, es más, ir al doctor, al médico general porque me duele la panza, de repente es, y que me salga algo más complicado. Somos miedosos la mayoría, ¿no?, con el tema de los diagnósticos, pero si ahora vamos pensando en que tenemos el conocimiento de que hay procesos naturales que todos vamos a tener que vivir en su momento y que podemos empezar a marcar la diferencia entre lo que es normal y empezar a detectar
cosas que ya no están siendo pues sí, normales o que no permiten que nuestra vida fluya de manera natural o normal, es ahí también donde nosotros nos debemos empezar a cuestionar, pero sin miedo, que es un poquito complicado, ¿verdad? Porque nos empezamos a hacer mil ideas y como tenemos acceso a desinformación a través de redes sociales o de la vecina que me dijo, que me dio, que no sé qué, entonces también ojo con eso. Hacemos mucho hincapié con esto porque creo que sí es esencial para tener una vida también pues más sana en todos los entornos, ¿no? Hablamos también de lo emocional, cómo afecta en las enfermedades, dentro del espectro de las enfermedades neurológicas, el tema emocional también. Ahora, con los niños, ¿qué cuidados debemos de tener? Precisamente cuando son bebés, hablábamos en el corte anterior de que los golpes en la cabeza, que si es un mito, es una realidad, este tema de manténlo alerta, etcétera. ¿Qué enfermedades podemos detectar en los niños, además de la epilepsia, por ejemplo? Son las enfermedades más comunes. Sí, en los niños lo que se tiene que tener es el cuidado de ver si van a la par de sus compañeros en el colegio. Okay. O sea, ahí lo que tenemos que tener mucho cuidado es, si vemos que el niño se empieza a ir atrás en su desarrollo escolar, ahí tenemos que ver por qué. Antes teníamos niños inquietos, ahora les llaman TDAH. Sí, para todo este. Todos son TDAH. Sí. Todos los niños que nosotros fuimos niños inquietos. Ahora ya tienen nombres científicos para todo esto. Entonces, lo que hay que ver es el que va atrás. El que va atrás, ese es el que tienes que ponerle un poco de atención, ver por qué. Porque no es necesariamente un trastorno neurológico. A veces son problemas en casa. Y los problemas en casa se le van a la cabeza al niño y el niño no se concentra. Entonces, eso es importante. Enfermedades como tal neurológicas que puedan ser en la niñez, pues tenemos que ver la parte de la epilepsia y los trastornos, como comentaban, de autismo, y todo eso es lo que empiezan a desarrollarse en etapas tempranas, que es el momento para pues sí, tomar acción, diagnosticarlos. por supuesto. Ahorita estoy precisamente buscando otras de las preguntas, hablando de niños también. ¿Qué puede causar migrañas en los niños? ¿Migraña en el niño? Para empezar, ¿hay migrañas en los niños? Sí. Ah, bueno, ya. Y lo principal que debemos de buscar es a los papás. Ok. Porque casi siempre el niño es migrañoso porque el papá o la mamá son migrañosos. ¿Y es por imitación? No, es genético. Ah, ok. Se hereda. La tendencia al dolor de cabeza se hereda. Es muy común que hijo migrañoso, papás migrañosos. Entonces, saludos papá hasta el cielo, saludos mamá, gracias. Entonces, eso es importante. El dolor de cabeza en el niño casi siempre tiene un fundamento más que nada tensional. Okay. O sea, si no es migrañoso hay que preguntar por la familia, si no muchas veces tiene que ver con un trastorno un poco tensional en el ambiente. El ambiente familiar. Ahorita claro. Los niños se tensionan mucho en los colegios. Sí, Antes nos valía gorro. Ay, la verdad sí. A mí me gustaba ir a la escuela. Sí, divertido. Ahorita porque no le dieron like ya le duele la cabeza. Jesús, Entonces sí. es eso. Sí que están aprendiendo de nosotros también, ¿verdad? Y realmente no es tan común que lesiones, vamos a irnos a lo extremo, lo maligno se detecta en los niños tanto por dolor de cabeza. Las cosas malignas en los niños, en el área de neurocirugía, lo que más hay en los niños son lesiones en la parte de atrás, lesiones que se llaman de fosa posterior. Y eso causa más trastornos de equilibrio, de la marcha. Como les decía, cuando yo veo a un niño entrar al consultorio y lo veo caminando con las piernas anchas, agarrado al papá, y que los ojitos le tiemblan, híjole, es un tumor, hasta no mostrar lo contrario. Todas las cosas que ya lo ves venir. Claro. Ay, qué fuerte. Entonces, Desde cómo habla, mencionaba, doctor, cómo yo pensaba en eso, ¿no? A lo mejor la vista, o sea, todo te dice, ¿no? A lo mejor cómo articula las palabras, si se queda pensando mucho o cosas por el estilo. ¿Cómo pueden hablar, no, rápido de un sí, paciente? entonces el niño, el dolor de cabeza tiene un valor, o sea, no hay que menospreciarlo, pero no es normalmente un dato de gravedad. Ok. Es más bien el Lo que motriz puede ser. mandarlo con el neurólogo pediatra, que es el más idóneo, y pues darle tratamiento. Y casi siempre ellos investigan mucho la parte emocional, la parte familiar, que pueda ser la desencadenante. Ok, ojo con eso. También hay que estar un poquito más alertas de lo que nosotros también consideremos con nuestros niños como algo que nos llame la atención en su comportamiento. Ya también lo hemos dicho en otras ocasiones, pero bueno, siempre está
no está de más recordar esa parte, ¿no? Porque al final de cuentas un niño cómo te comunica, ¿no? Realmente qué está sintiendo, porque a veces no se sabe ni expresar, ¿no? De qué está sintiendo en ese momento. Así que ojo ahí con nuestros niños. ¿Te ibas a preguntar algo más, Mirna? Pero sentí que te interrumpí hace un momento. No, para nada, adelante. Ok. Estaba cabulando lo que estaban diciendo. Bueno, y siguiendo ya para ir cerrando el tema de los niños, entonces estos signos de alerta tienen que ver no solamente, repito, con lo emocional o si están más irritables, sino también con la movilidad y con el tema del aprendizaje que tienen en la escuela, ¿no? Entonces, estoy recalcando un poquito esa parte porque creo que a veces también los papás pueden ser muy permisivos o decir, ay, bueno, déjalo que vaya a su ritmo, pero hay niveles, ¿no? Una cosa es, le cuesta un poquito más las matemáticas o es muy penoso para hablar y entonces creo que también como adultos cometemos el error de pasar por alto a lo mejor signos de alerta en el tratar de apapachar a los niños o darle su tiempo y su espacio. Entonces, a nivel neurológico, ¿en qué momento los papás deben decir, ya tengo que llevarlo al niño con un neurólogo? Yo sé que estoy siendo muy incisiva, sobre todo en una especialidad que a lo mejor no es suya, pero como lo estamos tocando el tema, creo que sí valdría la pena recalcarlo ya para ir cerrando esta parte. Sí, realmente a los niños lo que hay que tenerles bien presente es la parte de que ellos normalmente son sociales. El niño es social por naturaleza. Entonces el niño que deje desde chiquito no socializa, igual que con el dolor de cabeza, igual que con el dolor de espalda, no menospreciar una visita con el neurólogo pediatra. Una visita con el neurólogo pediatra puede ser una visita más, o puede ser simplemente el primer día de una enfermedad que se está tratando a tiempo. Entonces es algo muy bueno. Yo he tenido casos de conocidos de que dicen, ay, es que mira mi niña qué gordita está y pues nada más no camina muy bien y resulta que tiene una enfermedad neuromuscular. Wow. Y por eso no caminaba bien y yo cuando la vi gordita, dije, ¿alguna vez la ha visto un neurólogo? No, nunca. ¿Por qué no vas con Juan? Es que no le duele la cabeza. No, a lo Exacto, mejor. entonces también, son cositas que a lo mejor uno que tiene un poquito de ojo clínico lo puede ver, pero uno como papá a veces pues lo ve como algo normal. Entonces, a veces es un poquito difícil, porque por el sobreconsentimiento lo ves como que es normal, pero una visita al pediatra o al pediatra si te dice, ¿por qué no lo llevas al neurólogo pediatra? Nunca va a sobrar. Ya. Y bueno, ya también para irnos encaminándonos al final, porque tenía la pregunta ahí, ¿una mujer embarazada con dolor de espalda tiene que ir con un neurocirujano? No tanto, porque normalmente el dolor de espalda en el embarazo es por sobrecarga y por posición, porque están así. Entonces, realmente no es tan recomendado porque ni siquiera les podemos hacer radiografías por el bebé. Entonces, ahí lo más importante es preguntarle antes del embarazo cómo estabas. No, antes del embarazo no tenía ningún problema. O antes del embarazo siempre tenía dolores de espalda. Entonces, pues lo mejor es apoyarla con un poquito de antiinflamatorios, analgésicos, y ya después de que termine el embarazo, pues ya hacerle continuidad con algún estudio de imagen. Ok, perfecto. Pero el dolor de espalda en el embarazo, pues es parte de la cruz que uno va a cargar. De cargar la cruz, la cruz. Pues bueno, ya nos vamos a prácticamente despedir, pero no sin antes agradecerle a toda la gente que nos estuvo escuchando a través de Radio Génesis 106.5 FM y 107.9 FM en Puerto Morelos, y por supuesto a toda la gente bonita que a través de Despierta TV en sus redes sociales nos está viendo, y por supuesto a toda la gente que nos sigue en todas las redes sociales que estamos como Terapia de Corazón. Muchas gracias. Y bueno, para despedirnos, doctor Rafael, por favor, cuéntenos dónde lo encontramos y pues ayúdenos, por favor. De verdad que lo voy a ir a ver por el tema de la rectificación, ¿eh? Sí necesito darle, ya para dejar de estarme quejando aquí en el programa. Mira, yo estoy ahorita en el Centro Médico OSIS. El Centro Médico OSIS está sobre Avenida Guayacán. Sí. El teléfono es 998-2750-461. Ahí es donde yo estoy dando la consulta ahorita. Yo trabajé 14 años, como te decía, en el Hospital General, ya no estoy ahí, pero pues lo que necesiten para servirles. Muchas gracias, sí, ahí está en pantalla apareciendo, y por supuesto en sus redes sociales búsquenlo como Dr. Rafael Maciel, ahí lo van a encontrar, está en Instagram, está en Facebook, y su sitio web también, www.drrafaelmaciel.com.mx. Mirna, ¿a ti dónde te encontramos? A mí me encuentran @Mirna. Hasta en la sopa. Ya saben, hasta en la sopa, donde sea, lo que necesiten. Y yo creo que cerraría esta parte con, háganle caso a los niños. Si les dice que les duele,
llévenlos al doctor. Sí. Porque luego mamá me duele la cabeza, ay, pastillita, o Tómate un duérmete, Tempra. o come, o ven y lo abrazan. No, llévenlos al doctor, sobre Sí, todo a sí. los niños. Sí, por favor. Hay que ser bien conscientes también de que los responsables de los niños, pues somos nosotros los adultos. Así no sean nuestros hijos, sean nuestros sobrinos, sean hijos de un Claro. amigo. Acuérdense lo que yo les digo, todos los adultos de este mundo deberíamos ser responsables de todos los niños del mundo. Nos ahorraríamos mucho sufrimiento. Pero bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en otra emisión de Terapia de Corazón. Doctor, muchas gracias, que sea la primera de muchas veces que esté aquí con nosotros. Y por supuesto a toda la gente, recuerde que los martes y los jueves son de Terapia de Corazón a las 6 de la tarde por Despierta TV. Y el próximo programa va a estar nuestra queridísima Laura Ceja, mi hermana también aquí. Vamos a estar repitiendo outfit porque nos gusta repetir outfit. Y vamos a hablar sobre terapia con ángeles, para que vean que aquí nos vamos de lo científico a lo místico, espiritual y nos encanta. No se olviden de compartir este contenido. Muchas gracias. Chicos de producción, cabina, gracias. Aplauso. Bueno, aplaudimos, ¿por qué no?